Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase. Como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Entonces, básicamente, vimos la ira de Dios como un atributo de Dios real, que es la respuesta a la maldad de los hombres, y que la maldad de los hombres no va a existir sin castigo, ¿no? El diluvio realmente es una sombra de la ira venidera. Es una forma de Dios demostrar su ira temporalmente mientras llega la ira que es eterna, que el hombre no va a poder salirse con la suya en su rebeldía y aunque esté en estado de rebeldía constantemente contra Dios, simplemente va a merecer su justo castigo. Y en medio de todo eso tenemos la misericordia de Dios, especialmente en este curso de teología bíblica, en conservar su reino a través de Noé, que es un descendiente de la, podemos decir, la simiente de la promesa, que continuará después de él, pero en Noé y en su familia está la simiente de la mujer. Eso lo pueden ver en Génesis 5, en la genealogía y cómo se relaciona Adán finalmente con Noé. Génesis 6 también nos hace la relación de esa genealogía. Pero entonces Dios salva a su reino. En la caída Dios lo conserva porque no merecían el reino y no merecían la gracia que Él les da, pero lo conserva. En esta Él lo salva. Vimos como Dios tiene misericordia y es fiel a su promesa, salva a Noé y su familia y luego vimos básicamente el primer aspecto del pacto noaico, que es como vimos una restauración del pacto con Adán y que el primer aspecto de este pacto es que hace una relación entre la primera creación y una especie de nueva creación que pasa después del diluvio, ¿no? Entonces el mundo que existía antes del diluvio, el mundo que habitaron y caminaron Adán y Eva, no es el mundo que nosotros vivimos y habitamos, el mundo post-noaico, aunque no hubo creación nueva de cosas en el mismo sentido que la primera, sí hubo un cambio en la naturaleza de cómo funcionaba el planeta y la realidad de todas esas cosas. Y lo vemos en esta tablita, ¿no? Básicamente vemos finalmente que la bendición de Adán y Eva del pacto adánico se transmite al pacto noaico en la forma dietaria, que ahora ya no son frutas sino animales, en que van a dominar la creación, en que deben ser fecundos, en que deben multiplicarse. Finalmente vemos una relación en la prohibición y la prohibición del asesinato y la condena capital, y que el hombre, ahora en este pacto restaurado, sigue cargando esa imagen de Dios, esa imagen entendiéndola como la entendimos en el pacto ánico, ¿no? Como una relación de hijo y de siervo. Ese es el primer aspecto del pacto noaico. Y básicamente vimos el resumen, no, a través de un nuevo Adán, Dios iba a restaurar todo el mundo. No solamente la relación de Dios con la humanidad, sino que en esa promesa de restauración, la primera cosa que vemos en la revelación progresiva es que va a haber un nuevo hombre, una nueva cabeza pactal, que en este caso es representada por Noé. Y que con ese nuevo hombre va a llegar una nueva creación. Y ese es el concepto de redención que vemos desde este momento y que lo vamos a ver en su cumplimiento último con Jesús en una nueva creación literal. No, el mundo va a ser destruido y va a ser construido, podríamos decirlo de nuevo, ex nihilo, como la primera creación. Pero todos estos temas son cosas que vemos desde Génesis, no es algo que se inventaron por ahí los autores del Nuevo Testamento, es algo que ni los profetas, ni mayores ni menores se inventaron, ni los apóstoles, sino que es algo que podemos ver incluso desde Génesis. A través de un nuevo Adán va a venir una nueva creación, y con esa nueva creación la restauración no solo de la humanidad a Dios y del pueblo de Dios a Dios, sino de toda la creación. Como lo diría Pablo después, la creación gime por la llegada de la revelación de los hijos de Dios. Esto es algo que desde ya podemos ver Dios está prometiendo va a suceder. Ahora seguimos con la señal, la promesa del pacto, ¿no? Entonces, de nuevo,
vemos acá que el establecer, o esta palabra es el Hekim Berit, ¿no? Uy, tengo la pluma un poco gruesa, un momento. Esto es Hekim, que es poner en alto, ¿no? Un pacto que ya antes había sido establecido y ahora no lo hace solo con Noé, sino lo hace con Noé y su descendencia. Entonces podemos decir que este es un pacto con toda la humanidad, que es muy poca al momento, pero es toda la humanidad que hay. Entonces, hubiera más, definitivamente esto simboliza toda la humanidad. Pero entonces, como vimos, cuando se pone en alto un pacto, usualmente se le agrega algo al pacto o se revela algo del pacto en más detalle. En este caso nos promete una cosa, y esta es como la cláusula especial del pacto noaico que no tenía el pacto ánico, y es que nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra, ¿no? Entonces, usualmente antes podíamos decir que o veíamos el pacto Noé como un pacto con Dios para no volver a destruir la tierra para abajo. Y aunque eso es en parte lo que el pacto hace, más que el pacto en sí mismo, podemos decir que esto es una señal del pacto, ¿sí? Y una promesa del pacto. ¿Cómo sabemos que este pacto está establecido, que fue puesto en alto y que el pacto ánico se restauró en Noé? Porque desde ese día hasta entonces no ha habido un diluvio que destruya toda la tierra. Y no lo va a haber. Entonces, esto es algo que nosotros en el mundo hoy en día podemos ver como promesa y como señal. El pacto no es para no destruir la tierra, sino que incluye no destruir la tierra, pero incluye todo lo que ya hemos visto del pacto ánico. La relación de Dios con una humanidad a través de un hombre que es su siervo rey y su hijo, que en este caso es toda la humanidad de nuevo, porque ahora estamos hablando de lo mismo. Toda la humanidad es imagen de Dios, como Adán era toda la humanidad. Ahora, la familia de Noé y Noé, representando a toda la humanidad existente, son de nuevo la imagen de Dios, que es lo que sabemos que establecer el pacto ánico significa. Y se le agrega esta cláusula, que es una promesa, una cláusula del pacto y una señal para todos nosotros. Que el mundo no sea destruido por un diluvio, a pesar de que podemos decir que de alguna forma vivimos en el mundo de Noé. No vivimos en un mundo de justos, no vivimos en un mundo de gente buena que busca orar a Dios y hacer lo bueno, sino que vivimos en un mundo lleno de maldad, de gente depravada, de gente que apoya la masacre de infantes, de gente que apoya cosas que son terribles, despiadadas, de crímenes por todo lado, guerras a un lado al otro, dictadores, abusos a todo tipo de seres humanos, a criaturas no humanas, animales, etcétera. Entonces no vemos en un mundo separado al mundo de Noé. Y ver que Dios es compasivo con toda la humanidad, no solo con Noé y su familia, que son los primeros, pero con nosotros hoy en día, que a pesar de todo eso Él es paciente, refleja el mismo deseo que Pedro nos cuenta después, ¿no? Que él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Básicamente, Dios es paciente y algo que podemos ver y entender de todo esto es que después de todo la salvación no es por esfuerzo humano. No hay nada que Noé hubiera podido haber hecho para merecer la salvación. El arca o que él haya construido el arca no le da el derecho de ser salvo, ¿no? Dios es el que provee la salida, Dios es el que provee que la puerta sea cerrada, por ejemplo. Si no se cierra la puerta, igual el barco se hubiera llenado de agua y se hubiera hundido como todo el resto del planeta. Entonces Dios es el que provee la salvación. Él provee los medios, Él provee la tarea y Él provee la salvación. Todo es de Dios y esto lo podemos ver en que hasta hoy en día su promesa se establece y se ha mantenido. La tierra no va a ser destruida por agua. Y finalmente tenemos la señal que es visible para todos y que hoy en día también tenemos, ¿no? Entonces tenemos la primera señal que es la promesa y la cláusula, pero ahora tenemos la señal más clara, no solo el diluvio que pues mucha gente va a ignorar, ¿no? No vimos en la época del diluvio y todo el mundo diría como, nunca hubo un diluvio, no necesitamos señal de que no va a haber otro diluvio porque hoy en día no hay diluvios. Eso no quiere decir que hubo un diluvio alguna vez,
Pero esto es algo que pasa que no había pasado antes. Y dice, yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra, y acontecerá que cuando venga a venir nubes sobre la tierra, se verá el arco que se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente, de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Entonces, algo que podemos ver es que esta vez y por primera vez vemos algo que se llama un pacto eterno. Y ya vamos a ver más o menos qué significa esto. Pero este es el primer pacto en la Biblia que se llama un pacto eterno. Entonces, de aquí hasta el fin de los tiempos, este pacto va a ser establecido. Está ahora toda la humanidad bajo una especie de nuevo pacto adánico que ahora lo llamamos pacto noaico, pacto noético, porque Noé como segundo Adán es la cabeza pactal de este pacto. Entonces vemos y entendemos que la gente no va a creer que hubo un diluvio, ¿no? A través de las generaciones vamos a ver que se van a desarrollar diferentes mitologías respecto al diluvio de diferentes culturas, americanas, medio orientales, asiáticas, que van a quitarle la importancia al diluvio, lo van a volver uno local en vez de uno universal, o lo van a volver un castigo de dioses crueles, o lo van a ver un castigo por diversión. Muchas versiones del diluvio hay, de diferentes dioses, pero esta señal es algo que ninguna civilización, no importa que tanto corrompan la tradición y la verdad del diluvio, va a poder borrar. Y es un arco en el cielo. En el hebreo no existe la palabra arco iris, pero ese es el arco que vemos nosotros. Y lo que eso simboliza, más que cualquier otra cosa, es un arco de guerra puesto boca arriba. Es decir, usualmente cuando uno le apunta algo, ¿sí? El arco está apuntando boca abajo, está apuntando al frente porque no está listando la flecha para destruir. Lo que este arco significa, lo que el arco iris realmente significa, es un guerrero botando su arco en señal de paz. Ese es el símbolo del arco iris. Y que tenga todos esos colores solo muestra la maravilla y la gloria de Dios, ¿no? Su arco es algo maravilloso, pero es potente, ¿sí? Es tan potente que creó un diluvio universal. Entonces, no es simplemente algo para nosotros sentarnos y admirar el arco iris por su belleza, sino verlo como un arco de guerra que ha sido puesto en posición de paz con la humanidad, no por nada que nosotros hayamos hecho, ¿no? Porque el pacto eterno lo hace Dios con la humanidad. No es algo que nosotros podemos reclamarle a Dios. Haz un pacto eterno con nosotros, porque nosotros no merecemos eso. Entonces, después de que Noé y su familia ven el arco, la ira de Dios, Dios en posición de ataque, mostrando el castigo que merece la humanidad, ahora les dice, ahora va a haber paz. Esto no quiere decir que es para siempre. Obviamente él dice, no lo va a volver a hacer con agua, pero no dice, no voy a volver a destruir o a exterminar a la humanidad. Entonces, cosas que resaltar es, entendamos el arco iris no como algo simplemente bello, sino como una señal de paz, de verdad. Dios ha soltado su arco temporalmente, y esto es solo una muestra de su paciencia, esto es solo una muestra de su amor a su pueblo, es una muestra de su gracia común a la humanidad, porque siempre va a haber una simiente de la serpiente rebelde, que va a poder ver este arco y aunque tristemente lo hemos vuelto hasta hoy en día un símbolo de cosas que están completamente en contra de Dios y su mensaje. El arco iris representa algo mucho más vivo que simplemente los colores y la magnitud y la belleza, significa paz temporal. No, eso no quiere decir que él no va a volver a usar el arco, eso no quiere decir que él nunca va a derramar su ira otra vez sobre la humanidad, porque lo va a hacer. Pero lo que Noé y su familia entendió al fin, al ver este arco, es, va a haber, y Dios ha bajado su arco, después de tanta tragedia, porque es que ellos fueron los que vieron, cuando el diluvio pasó, probablemente había cadáveres por aquí, por allá, o sea, no todo era perfecto y no todo era bello. Y eso es realmente algo que nos hace valorar realmente que Dios sea paciente. Y de nuevo, entonces el pacto es eterno y el pacto es universal, ¿no? Cuando podemos ver
que siempre habla de plurales, con todos ser vivientes, este pacto va a ser establecido hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? ¿Qué significa ese fin de los tiempos? Cuando veamos el Nuevo Testamento vamos a ver de qué está hablando, porque el Nuevo Testamento habla todo el tiempo del fin de los tiempos. Básicamente esa eternidad va a llegar y va a culminar en Jesús. Pero por ahora, en esta época podemos ver que de las generaciones de Noé hasta Jesús, este pacto va a ser una señal tanto de la ira de Dios que es real y aterradora, como de su misericordia. Y va a establecer de nuevo al hombre en una posición de gobierno, de autoridad sobre toda la creación, hasta que llegue el Rey último que realmente tiene autoridad sobre todo, ¿no? Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. De alguna forma, como el primer Adán la tuvo, el segundo Adán, que es Noé, un nuevo Adán la tiene y el último Adán también la va a tener. Entonces, la promesa y la señal son simplemente, podemos decir, como una adición y una muestra de que este pacto es real. Entonces, cuando veamos el arco iris en el cielo, podemos no solo ver la belleza, sino entender toda esta realidad de la ira de Dios, de la misericordia de Dios y su pueblo y su promesa y todo esto. Antes de esto no había un arco iris, definitivamente, si no, no hubiera sido una señal. Y esto muestra de nuevo que el mundo funcionaba diferente. Eso sí quiere decir que antes ya no se puede hacer un arco iris, un reflejo de un arco iris defragmentando la luz. ¿Cómo es eso posible? No sé. Porque no sabemos físicamente y químicamente qué cambió en el mundo, pero Dios cambió el mundo. Entonces, el mundo realmente no funcionaba como antes. Y por eso es que el arco iris aparece. Y aquí en adelante siempre va a haber arco iris. Pero como la historia de la serpiente y como la historia del matrimonio, estos no son fábulas con lecciones morales. Ay, es por eso que existe el arco iris. Ay, es por eso que hay problemas en el matrimonio. Ay, es por eso que la serpiente no tiene sus piernas. Ese nunca es el punto. La Génesis 1 al 11 no es una historia de fábulas. Y busquemos la lección moral en todo lado. Esto es algo muy real. Sí, la ira de Dios es algo muy real. La misericordia de Dios es algo muy real. Y que Dios salva es algo muy real. Y este arco iris representa todo eso. Dios salva a su pueblo. Dios tiene misericordia y gracia común con la humanidad. Y la ira de Dios es algo muy, muy, muy real. Y hay que temerle, porque no es un juego. Como diría Jesús, es el llorar y el crujir de dientes. El diluvio fue el llorar y el crujir de dientes. El infierno será el llorar y el crujir de dientes. Eso es muy real. Ahora, finalmente vamos a ver esto como en el Antiguo Testamento y en otros pasajes en los que se menciona. Eh, primer pasaje en el que se menciona es Isaías 24 y dice, esto era una sección de Isaías donde está emitiendo juicios sobre las naciones. Y entonces habla y dice, la tierra será totalmente arrasada y completamente saqueada porque el Señor ha dicho esta palabra. De duelo y marchitada está la tierra, el mundo desfallece y se marchita, languidecen los grandes del pueblo de la tierra. También la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos. ¿Alguien alzó la mano? Ah, no, creo que llegó alguien. Quebrantaron el pacto eterno. Y por eso es que resalté la palabra pacto eterno. Porque este es el primer pacto y cuando vemos toda la sección de Isaías de juicios, es más, los profetas siempre van como al inicio de Génesis para darnos imágenes del juicio de Dios. Ahora, acá nos dice algo muy curioso y es que quebrantaron el pacto eterno. Que el pacto sea eterno no quiere decir que no pueda ser quebrantado, ¿no? Porque, de nuevo, como vimos en la primera clase, prolegómenos, esto no es entre incondicional y condicional. Dios siempre espera obediencia. Si en un pacto siempre tiene que haber una parte humana que sea obediente. Y así como toda la humanidad ahora es como, no es como cabeza, pero es toda la humanidad, ¿no? Todo ser viviente, el que está bajo esta relación pactal eternamente, vemos que ellos también deben obedecer como Adán obedeció. Eso no es como que simplemente Dios dice como, ay, voy a ignorarlos todos, sean rebeldes y voy a mantener mi pacto. Entonces, el pacto es eterno en un sentido temporal, pero tiene una realidad de obediencia que debe ser establecida. Y aquí es donde vamos a ver esta tensión que existe en todo el Antiguo Testamento y en todas las relaciones pactales. Porque vemos a Adán, que fue el primero y el único ser
sin pecado, que es una relación pactal con Dios, y él falló. Y ahora vemos que el juicio de Dios y la reconstrucción, la nueva creación de este mundo con Adán, no solucionó ese problema, porque ahora Noé tiene pecado, y Abraham tiene pecado, David tiene pecado, Israel tiene pecado. Entonces todos estos pactos siempre tienen esta tensión de dónde está la parte humana obediente. Y esto es algo que necesitamos ver y entender. El Antiguo Testamento tiene esta tensión. Por eso cuando leemos Mateo 1.1 y nos dice, este es el hijo de la promesa, y luego nos cuenta la historia cómo él no falla, cómo él obedece y cómo él obedece hasta el fin. Cómo a pesar de que incluso sus propios discípulos le dicen, no, ¿cómo vas a entregar tu vida? Eso es absurdo. Él les dice, sí, y dice palabras fuertes, ¿no? Pedro le dice, aléjate de mí, Satanás. Así de fuerte es, o sea, Jesús ama tanto obedecer a Dios y su relación pactal con Dios, que a él no le importa rechazar a sus propios discípulos si lo llevan por el camino incorrecto. Entonces, que sea eterno no quiere decir que no pueda ser quebrantado. Y tristemente vamos a ver que así como Dios esperaba que el primer Adán gobernara bajo su gobierno con su ley sagrada, eso espera el del segundo Adán y toda la humanidad con él. Obviamente no vamos a estudiar toda la sección de Isaías porque Isaías es un libro hermoso, maravilloso y me encantaría de pronto algún día podemos aprender de Isaías. Pero lo que quiero resaltar es esto y es el pacto eterno que es el pacto con Noé, ¿no? Este es el pacto que se llama pacto eterno por primera vez y es el que hace referencia a este pasaje. Y quiero solo resaltar eso, ¿no? Que sea eterno no quiere decir que es incondicional y no importa lo que nosotros hagamos, recibimos y merecemos la bendición de Dios. Al contrario, Dios siempre espera a una parte humana obediente. Y esa es la tensión que vamos a tener hasta que llegue Jesús. Pero cabe resaltar que el pacto noaico, tristemente como el primer pacto, no duró mucho sin ser quebrantado. Ahora sí sigue siendo eterno y Dios siempre pone de su parte, ¿no? Entonces por eso les dije que es como una combinación de pacto incondicional y condicional. Porque Dios siempre pone todo. A Adán le puso todo, a Noé le puso todo, a la humanidad le puso todo. Pero también está la parte condicional ahí en tensión que debe haber obligatoriamente una parte obediente humana que no va a llegar hasta Jesús, pero que vamos a tener en tensión todo este tiempo hasta que llegue Jesús y que nos muestra que hasta que no haya una parte humana obediente, no va a haber un pacto realmente último y por eso el nuevo pacto es el último pacto, porque con Jesús ya una parte humana obediente, ya no hay que renovar los pactos, actualizar los pactos, al contrario, ya un pacto eterno hasta la nueva creación y la nueva creación eterno, la comunidad del nuevo pacto es la comunidad eterna. Pero todos estos pactos nos van mostrando la realidad humana y la realidad divina. Dios es misericordioso, Dios lo da todo, Dios es incondicional, pero esta relación pactal necesita una parte humana obediente. Y el segundo pasaje que vamos a estudiar también curiosamente está en el libro de Isaías. Las dos menciones de este pacto están en el libro de Isaías y este tiene una connotación positiva. Eh, no, ay, copié el pasaje que no era, lo siento, esperen, denme un segundito. Eh, Este es Isaías 54. Este no es el pasaje, lo siento. No, sí, este es uno de los pasajes, lo siento. Sí, 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 lo siento. Es que pensé que solo había incluido dos, pero incluí tres. No, sí eran tres y solo incluidos. Entonces voy a leer este y luego si quieren me ayudan a leer Isaías 54. Lo incluyo en las diapositivas después. Entonces dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó el dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? No, este no es. No, no, lo siento. Sí, tú eres el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el Caín en las profundidades del mar para que pasaran los reyes. No, este es referencia al, al pueblo de Israel. No, entonces el que quiero leer y el que tristemente copié mal es Isaías capítulo 54. ¿Alguien me lo ayuda a leer, por favor?
son los versículos 9 y 10. O sea, son los mismos versículos, pero no era Isaías 51, era Isaías 54. Lo siento. Se dice, porque todo esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, y te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, No, pero mi solo. misericordia... ¿Ese sí es? Ah, no, sí, sí. Eh, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor que tiene compasión de ti. Bueno, y este pasaje es lo opuesto al de Isaías 24 que vimos, ¿no? En Isaías 24 vemos el castigo de Dios por la humanidad que siga quebrantando sus pactos. En Isaías 54, y curiosamente ese es uno de los pasajes que vamos a estudiar cuando veamos el nuevo pacto, Dios está restaurando todo. Y curiosamente, si todos somos o venimos de una corriente cristiana, creo que todos conocemos Isaías 53, ¿no? Isaías 53, el pasaje del siervo, entre comillas, sufriente, yo creo que no es el título más adecuado, creo que el siervo victorioso o el siervo triunfante le da más fidelidad al texto y lo que él quiere mostrar el texto, pero Isaías 54 es el comienzo de la restauración de todo y lo habla mucho en términos de un nuevo éxodo, de un retorno al exilio, de una restauración del pueblo de Dios a Dios. Y acá está hablando del pueblo de Dios como una mujer, ¿no? Y hace algo muy bonito, y es así como en los días de Noé, dije que nunca más inundarán la tierra. Ahora sí, en este nuevo pacto que haré, he jurado que no me enojaré contra ti, ¿no? Entonces hay una promesa eterna en el nuevo pacto, y es que Dios nunca más se va a enojar con su pueblo. No, este pasaje es hermoso, o sea, cuando lo estudiemos en el nuevo pacto, vamos a ver la gloria de este pasaje, ¿no? Una mujer que es como estéril, ahora tiene más hijos que la mujer casada, todo eso muestra la prosperidad de la comunidad del nuevo pacto. Pero muestra que el pacto eterno tiene, que el pacto no tiene como esa naturaleza eterna, y es que Dios va a cumplir su promesa. Dios va a poner siempre de su parte para de su parte en el pacto. Él siempre va a dar todo, él siempre va a poner esa parte incondicional. A pesar de que nosotros, como vimos en el pasaje de Isaías 24, quebrantamos los términos del pacto noético, nosotros no vivimos bajo la revelación divina, no vivimos gobernando el mundo como Dios quiere que gobernemos, al contrario. La humanidad hoy en día, como en los tiempos de Noé, quiere destruir el orden divino. Quiere vivir en un mundo donde el orden que se establece en las relaciones, en la familia, en el gobierno, en la sociedad, sean lo opuesto a lo que Dios quiere. Eso es lo que en este mundo vivimos, tristemente. Un mundo de peleas, un mundo de violencia, un mundo de abusos, un mundo de depravación, un mundo de todo lo que es desagradable y abominable a los ojos de Dios. Ese es el mundo que nosotros creamos. Y si bajo el mismo pacto lo que se esperaba era una humanidad que fueran reyes y sacerdotes, ¿no? Siervos, hijos, siervos, reyes e hijos de Dios, gobernando bajo su ley, pues eso se espera de nuestro mismo pacto. Por eso hay que entender la relación entre el pacto con Adán y el pacto con Noé para entender que los términos no han cambiado. Se agrega algo y es que no va a destruir más el mundo con agua. ¿Sí? Dios va a ejercer su justicia, pero esta vez no lo va a hacer con agua, ¿no? La futura vez no lo va a hacer con agua. Esta vez lo hizo con agua. Esa es la promesa eterna, pero el pacto tristemente va a ser quebrantado y eso lo vamos a ver en la siguiente lección y es las nuevas de Noé, ¿no? Entonces, Génesis después del libro nos muestra esta hermosa realidad de que Dios va a hacer y restaurar todo nuevo. Tenemos como una esperanza. Hay un nuevo Adán, hay un nuevo mundo, el pacto con Adán que había sido quebrantado y restaurado, se le agrega una promesa y es que la ira de Dios va a seguir pero no va a ser con agua. Se pone este arco en el cielo que nos recuerda, Dios ya no va a estar en modo de ataque, al menos no con agua. Y entonces vemos esto y nosotros decimos, wow. Entonces es como un empezar de cero. Y no sé si algunos de ustedes han dicho como, ojalá Dios exterminara a todos, menos a la gente que es como buena y amable y todo sería bueno.
Noé y esta historia es una prueba de que eso nunca va a pasar. Porque la realidad de que el hombre ha muerto inicialmente en la rebelión en un estado de muerte física e espiritual y que eso culmina en la muerte física como símbolo total de la muerte, es algo que no ha cambiado. El corazón del hombre, el hombre interior, sigue siendo corrupto. Y eso lo vemos en Noé. El nuevo Adán, como el primer Adán, falla. Entonces dice, Noé, después de eso comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó. Y se desnudó en medio de su tienda. Entonces, ahora, acá la desnudez, esto lo podemos relacionar de nuevo con el jardín, ¿no? La desnudez, como es algo físico, también tiene esa realidad espiritual. Entonces, sí, no estaba físicamente desnudo, pero también como esa realidad del pecado sigue en él, ¿no? Que esa no representaba el pecado. Este pecado sigue en él, esta realidad pecaminosa, este hombre muerto por dentro, esta muerte espiritual sigue ahí. Y eso lo mostramos en el que simplemente no bebe por diversión, por recreación, por disfrutar, como es el propósito de las bebidas. El vino no es malo. No, este pasaje no lo podemos usar para decir, no tome que eso es malísimo, mire lo que le pasó a Noé. No, esto es un contraste con y una relación con Adán. Como no es el segundo Adán, como el primer Adán, él también falla. Esta realidad del pecado no se ha resuelto. Y esto es algo que vamos a ver no solo en Génesis, sino en Génesis hasta Jesús. Esta realidad del corazón del ser humano y de la corrupción del ser humano es el problema. Abraham va a engañar a dos reyes para que estén con su mujer. Y todos estos nuevos Adanes, David se va a acostar con la esposa de uno de sus comandantes y va a hacer un censo que Dios no quería. Entonces, todas estas cabezas pactales que representan como una nueva visión del plan de Dios, como una, una gotica, una luz de esperanza en medio de este mundo corrupto, nos muestran que a pesar de que son justos y justificados por fe, ¿no? Como vimos Abel, como vimos Noé, todos fueron hombres de fe. Adán y Eva fueron hombres de fe, hombres y mujeres de fe, humanos de fe. Pero el problema no ha sido resuelto. El hombre sigue estando en un estado de pecado, de rebelión contra Dios internamente, a pesar de que vivimos por fe. Esta realidad existe. Obviamente, no como existe hoy en día, porque el nuevo pacto tiene la realidad resuelta, ¿no? Un nuevo corazón, una nueva naturaleza, una nueva creación. Eso es algo que ni Noé, ni Adán, ni David, ni nada de ellos experimentó hasta nosotros. Nosotros vivimos en una generación muy diferente, pero es una realidad con la que luchamos también, ¿no? Y es que aún así nosotros, por más de que hemos sido regenerados completamente, inicialmente, somos santificados progresivamente. Pero en la época de Noé no era así, y esto simplemente nos muestra que el segundo Adán falló. Como el primer Adán, el segundo Adán falló. Y esta relación pactal, como nos dice Isaías 24, ha sido quebrantada no solo por Noé, sino por todos los seres humanos, desde Noé. Pero este nuevo comienzo se ve frustrado solo un momentico después. Y ahí es donde de nuevo está como toda esa esperanza, esperanza que culmina en los profetas, ¿no? Los profetas del exilio eran ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vamos a vivir esta realidad? Este exilio de tu presencia, esta realidad del pecado y del pueblo de Dios fallándole a Dios, exiliados en rebeldía, en rebelión. Esto sigue y por eso no vean que es un alivio, ¿no? Después de todo ese es su nombre, Él es un alivio, no es el último alivio. Y aunque Dios salva a su pueblo, el pueblo sigue enfrentando esta realidad que todavía no tiene cura, y es esta realidad interna de la muerte espiritual. Y no solo él, sino que curiosamente sus hijos, ¿no? Y así como en el reino creado, en el reino conservado especialmente, puse el reino, la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente. Acá lo voy a avanzar un poco y vamos a hablar del reino de Dios versus el reino de la serpiente. Y esto va a culminar curiosamente lo que vamos a llamar la ciudad del hombre versus la ciudad de Dios. Y bueno, eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero entonces, ya que hemos entendido qué es el reino de Dios es el pueblo de Dios que vive bajo el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios es su ley y su revelación. A través de su ley, de su revelación, en un lugar dado por Dios,
para su gloria, para la gloria de Dios y para el disfrute de su gente. Como vemos, ese es el reino de Dios. Entonces sabemos que la historia de la Biblia y la historia de la humanidad va a ser eternamente esta historia. La historia del reino de Dios versus el reino de la serpiente. La ciudad de Dios versus la ciudad del hombre. Y aquí es donde vemos es como ese mismo patrón que se vio en Caín y Abel, de esa enemistad cósmica que Dios ha declarado en, en Caín y Abel, ¿no? Y en Abel y Set, podemos decir después, como la simiente de la promesa y la simiente de la serpiente. Esto ahora se convierte en el reino de Dios versus el reino del hombre. Y esto lo vamos a ver en los hijos de Noé, ¿no? Entonces, Caín y todos sus descendientes murieron en el diluvio. ¿Cómo sabemos eso? Porque Noé era un descendiente de Set. Noé no era un descendiente de Caín. Que no quiere decir que no haya más humanidad, sino que ya son como las cabezas representativas en la Biblia de lo que es la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Lo que ahora vamos a hablar, el reino de Dios y el reino de la serpiente, el reino del hombre. Entonces, así como vimos en el segundo Adán, que el segundo Adán falló, él también pecó. La realidad de la desnudez sigue ahora en el ser humano. Esa desnudez representándola como la vimos en Adán y Eva. La simiente de la serpiente no es algo que podemos exterminar matando a Caín, ¿no? Curiosamente, el, el que sigue la simiente de la serpiente es Cam, ¿no? Caín, Cam, y luego tenemos a Set y Sem, que todo eso tiene un simbolismo, ¿no? Todo eso tiene una relación. Pero vemos que esta serpiente se va a amarrar a quien sea que esté de su lado para establecer su reino, ¿no? Ella quiere establecer su reino, ella vive en rebelión con Dios y quiere establecer un reino que esté en contra del orden divino. Así como Dios quiere establecer su reino bajo su gobierno, esta serpiente quiere lo mismo y lo consigue en los descendientes de Noé, que son los descendientes del hombre de fe y gente instruida en la tradición adánica que viene de Abel, de ser de la realidad de vivir bajo el gobierno de Dios, ¿no? Noé, en ese sentido, es un hombre justo, es un hombre justo por fe, vive bajo el gobierno de Dios como sus padres, ¿no? Que incluyen a Enoch, que incluyen a Adán, que incluyen a Seth, que incluyen toda esta generación de personas que entiende la revelación divina y vive bajo ese gobierno. Incluso hijos de ellos van a vivir y seguir el reino de la serpiente, ¿no? Esta rebelión con Dios. Entonces, que haya un padre justo no quiere decir que sus hijos van a ser justos. Esa no es la elección de este texto, ¿no? Es una elección que se puede tomar de este texto y de muchos textos bíblicos. Pero lo que queremos que entendamos es que esta enemistad cósmica va a seguir. Que exterminar a toda la humanidad y dejar a un hijo de la simiente de la mujer, un hijo de la promesa, no solucionó el problema del pecado y no solucionó el problema de la serpiente. Eso todavía no va a pasar y no va a pasar por miles y miles de años. Esta fue una historia de mucho drama y de mucha espera. ¿Qué hace Cam? Cam, como Caín, en vez de buscar el bien de otros y hacer lo correcto, ¿no? Como cuando Dios lo confronta a Caín y le dice, como no puedes hacer bien, no crees que puedes sacrificar, arrepentirte y hacer lo que es correcto, Cam tampoco lo hace. Y entonces acá empezamos con Cam, padre de Canaán. Y por eso estoy empezando a hablar del reino de Dios y el reino de la serpiente. Porque Canaán es una ciudad y una civilización que vamos a encontrar y leer y releer a lo largo de la escritura. Esta es la tierra que estos son los que van a ocupar la tierra prometida, que eso no es coincidencia, ¿no? Si la serpiente quiere acabar el reino de Dios, donde Dios quiere establecer su reino, ya siempre va a poner su base de defensa. Pero entonces empezamos a ver estas personas hablando en términos de reinos. Canaán y el reino de Canaán, representados por Cam, vio la desnudez, ok, de nuevo, la desnudez física, pero también eso recuerden, la desnudez como símbolo de pecado, de la realidad interior y la realidad exterior. Y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera, ¿no? Entonces, él en vez de hacer lo que van a hacer sus dos hermanos, que es cubrir su desnudez, que es también tapar y mostrar la realidad de que debemos ser cubiertos, ¿no? Eh, y eso luego pues vamos a ser cubiertos con la misma vestimenta, ¿no? Con la misma realidad que es Jesús. Pero vamos a ver que él va y se burla, ¿no? Entonces va y busca a los hermanos para que también vean
la desnudez de su padre. Y luego vamos a ver, bueno, voy a ver como la realidad de lo que hace la persona y la maldición o la bendición que obtienen por lo que hacen, ¿no? Entonces, la maldición sobre Canaán. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor había hecho, le dijo, maldito sea Canaán. No, no maldice a Cam, no maldice a Canaán. Siervo de siervo será para sus hermanos. Esto es algo muy curioso. Entonces vemos que Can es el padre de Canaán, del reino de Canaán, de la tierra de Canaán, de los cananitas. Y no solo maldice a él, sino maldice a este mismo reino. Y esto lo vemos en las personas que Dios maldijo. ¿A quién maldijo Dios? A la serpiente. Maldijo Dios a quién? A Caín. Y ahora ¿quién maldice? A esta realidad que vamos a ver que es el reino de la serpiente o el reino del hombre o la realidad del hombre. Y esto lo vamos a ver en toda la historia bíblica. Ahora ya no vamos a hablar solo de personas, sino de reinos. El reino de Canaán, que curiosamente será reemplazado últimamente por lo que es Babilonia. Y no Babilonia solo como el reino de Babilonia, sino que Babilonia, la ciudad de Babilonia, se va a volver un símbolo de lo que es este reino, que es este mismo reino, que es este mismo reino, ¿no? Entonces, esto es como un ciclo vicioso. La serpiente quiere establecer reino. Ella está en rebeldía con Dios. Ella está totalmente en enemistad con Dios y quiere acabar el reino de Dios. Desde el principio, haciendo que el mismo rey del reino de Dios se rebele contra Dios. Dios es misericordioso, el hombre se arrepiente, entonces la serpiente no triunfa, pero triunfa, ¿no? Durante mucho tiempo hasta que llega Jesús y finalmente la acaba. De alguna forma la serpiente logró su cometido y es acabar con el reino de Dios. O eso es lo que ella cree, pero Dios lo conserva a pesar de la maldad y la rebelión del hombre. Dios lo salva a pesar de la maldad y la rebelión del hombre. Dios hace un mundo nuevo, Dios hace una nueva creación. Y ahora vemos esto en términos de reinos establecidos, que va a ser el reino de Canaán como una muestra de esta rebelión, que va a terminar en lo que es Babilonia, ¿no? Y eso lo vamos a ver incluso en Apocalipsis. En Apocalipsis podríamos decir que es Jerusalén contra Babilonia, Sión y la ciudad santa versus Babilonia representando la ciudad de los hombres. Esta realidad culmina, esta realidad tipológica termina en la ciudad de Dios versus la ciudad del hombre, entre el reino de Dios versus el reino de los hombres, el reino de la serpiente. Y esto empieza acá. Entonces, las maldiciones van desde un ser que no conocemos mucho de un ser espiritual maligno a un hombre que sigue sus caminos, ahora un reino, una nación entera, una civilización que va a seguir sus caminos. Esto no quiere decir que Dios no va a salvar y no ha salvado a hijos de Cam a lo largo de la historia, pero que de aquí en adelante ellos van a ser un símbolo y van a representar, como Caín representó, esa realidad de el reino rebelde. Y como lo mostramos en las mismas actitudes que tuvo Caín, en las mismas actitudes que tuvo la serpiente, que no sabemos cómo ni cuándo se reveló, pero son las mismas actitudes y ahora se van a representar últimamente en Canaán. Canaán últimamente representado por Babilonia. Y esta es la realidad del reino de Dios versus el reino de los hombres. Y acá vemos que así como la serpiente va a coger y va a amarrar a, a Can y a los descendientes de Cam, los cananitas, Sem, el descendiente de Set, el descendiente de la promesa, va a traer la semilla de la promesa, ¿no? Y lo vemos en un acto de ambos hermanos. Entonces Sem y Jafet, entonces Cam va y los llama y ellos juntos tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron las desnudas de su padre, como sus rostros estaban vueltos no vieron las desnudas de su padre. Entonces, contrario a Cam, que sin vergüenza lo ve y lo disfruta y va y le cuenta a los hermanos que se burlan, vemos que Cam, que Sem y Jafet o Jafet hacen lo opuesto, no simplemente no
no se tapan solo los ojos, sino que son tan rigurosos para cubrirse las nuez del hombre, ¿no? Como que todos criados bajo la misma instrucción de Noé, pero ellos sí entienden la gravedad de todo lo que está pasando y ven la seriedad del pecado y se cubren totalmente, se cubren los ojos, se ponen de espaldas, se cubren hasta los hombros, o sea, por todo lado, por donde pudiera haber una pequeña realidad de su padre, ellos hacen lo opuesto. Ellos viven, podríamos decirlo, bajo el gobierno divino. Entienden la realidad del pecado, entienden lo que Dios quiere y hacen exactamente eso. Salvan a su padre de su desnudez. Como Dios de alguna forma salvó a Adán y Eva de su desnudez vistiéndolo, ellos hacen lo mismo. Eso es algo muy bello. Y ambos lo hicieron. No sabemos si Sem fue el de la iniciativa o por ser el hermano mayor. Y fue por eso que Jafet lo siguió o fue conjunto, pero la bendición, curiosamente, la bendición grande se la lleva Sem. Y dice, bendito sea el Señor, y acá tenemos otra vez, Yahweh, este nombre que es conocido desde Noé, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces, acá curiosamente vamos a tener la familia que llega a Jesús, ¿no? En él y en esta persona será la bendición. Y la semilla de la promesa, la semilla de bendición, que luego vamos a ver va a ser en Abraham y bendecir todas las naciones de la tierra. Entonces todo esto está muy conectado. Pero esta es la familia donde va a venir la simiente de la promesa, la simiente física. Y vamos a ver que finalmente el reino de la serpiente, el reino de los hombres no va a prevalecer. Y acá es donde viene Jerusalén, ¿no? De sus descendientes va a venir la ciudad santa. Sión, Jerusalén, como queramos ponerlo, ¿no? Entonces, finalmente, así como Cam representa a Canaán y al reino del mundo, la semilla y la descendencia de Sem va a representar a Jerusalén, a Sión, a la ciudad santa y va a ser servida por Canaán, ¿no? Dios, a través de un descendiente de Sem, va a cumplir la promesa y va a poner fin al reino de la serpiente, va a aplastar a la serpiente y va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Esta es una realidad que vemos desde acá. Jerusalén y Babilonia van a estar en constante enemistad. Y la enemistad cósmica se representan ellos dos no ahora solo como personas, sino como ciudades, como reinos. Y acá es donde empezamos a ver todo ese tema del reino de Dios cada vez más y más establecido. Porque no después de esto ya viene, no mucho después de esto ya viene Abraham, donde ya vamos a ver el reino finalmente últimamente prometido en su descendencia, vamos a ver el reino de Israel. Y en la descendencia del reino de Israel vamos a ver al Mesías. Pero mientras tanto, entonces ya vemos esta realidad del reino de Dios versus el reino de la serpiente. Y finalmente, donde estamos todos los que no somos descendientes de ninguno de ellos dos, descendientes de Jafet. Y acá estamos, creo que casi todos nosotros, no sé si alguno acá sea judío, eh, o descendiente de los asirios y los babilonios, pero todos los demás, creo que la mayoría de nosotros estamos representados en Jafet. Así como la bendición y la promesa viene por Sem, hay una parte de la humanidad que va a ser bendita en la bendición de Sem, ¿no? Entonces, por Sem viene la promesa, por Sem viene la bendición, pero entonces, así como Jafet también hizo lo que era correcto, Dios va a engrandecer a Jafet y va a habitar en las tiendas de Sem. Y Canaán será su siervo, ¿no? Entonces, nosotros, todo el resto de la humanidad, que no somos de la simiente de la promesa, que no somos hijos de Abraham físicos, aunque bueno, luego vamos a ver que todo eso en Jesús cambia y la simiente de Abraham, que es por fe y la familia de la fe. Pero en la realidad física en este mundo vamos a ver que todos nosotros los que somos físicamente descendientes vamos a participar de bendiciones y las bendiciones que van a venir de Sem, ¿no? Vamos a habitar en su casa. Y esto es una promesa que vamos a ver encarnada en Jesús haciendo de los judíos y los gentiles uno, ¿no? Porque por Sem vienen los judíos, por Sem viene la simiente de la promesa, viene el pueblo escogido. Pero nosotros, todos los demás, todos los que no somos la simiente de la serpiente o la simiente prometida, que aunque esto incluye
eh, muchas cosas, ¿no? Físicamente hablamos de Israel real, de Abraham real, también hablamos de esa realidad espiritual que luego vamos a ver en los apóstoles de que la justicia del pueblo de Dios últimamente es por fe. Y acá estamos nosotros, todos los que podemos llamar acá gentiles, porque los judíos vienen por Sem, van a participar y habitar en la ciudad de Dios, en el reino de Dios. Nosotros participamos, esta promesa está desde acá. Entonces tenemos los babilonios, los asirios, los canaanitas representados como la enemistad, los judíos, la simiente de la promesa donde el Mesías judío va a venir a salvarlos y salvar al pueblo de Dios. Pero también tenemos a nosotros, los gentiles, los que no somos ni lo uno ni lo otro, que en Jafet tenemos la bendición de Sem compartida a nosotros. Entonces, esta realidad de la salvación de los gentiles, curiosamente, no es algo que vamos a ver hasta los profetas, sino es algo que podemos ver incluso en Génesis, que el pueblo de Dios no va a consistir solo de judíos, sino también va a ser constituido de judíos y gentiles. Esta es una realidad que podemos ver aquí. Nosotros, los gentiles, los que hoy en día, curiosamente, compartimos esta realidad escatológica de que somos el pueblo de Dios por fe, estamos aquí identificados con Jafet. Y la mayoría de civilizaciones europeas y descendientes de los europeos tienen su origen acá, en este hombre. Y con eso terminamos todo el tema de Noé, el pacto noéico, la continuación del reino de Dios, el reino salvado, eh, y esta realidad que se mantiene. Ahora pasamos de la simiente de la mujer a la simiente de la serpiente a reinos, y la enemistad cósmica representada en grandes familias, en grandes reinos, y que la promesa continúa, a pesar de que tristemente el segundo Adán falló. Dios va a continuar y va a establecer su reino finalmente. Finalmente vamos a ver brevemente lo que es la Torre de Babel, que curiosamente va a representar todo esto de los reinos y la realidad humana y el pecado y cómo la humanidad entera, desde acá ya podemos ver que como una humanidad entera quebrantaron el pacto noaico. Entonces, acá otra vez siguiendo todo el flujo que hemos visto de teología bíblica, lo llamo la gran misericordia de Yahweh, la misericordia de Dios, porque creo que esto es compasión con una humanidad rebelde, misericordia que no, algo realmente lleno de gracia, algo que no merecemos. Entonces, ¿qué pasa con la humanidad? La humanidad se une, pero no se une para bien. Y esto es algo que tal vez si uno, por ejemplo, tiene la posición que los hijos de Dios en Génesis 6 son los hijos de la simiente de Seth y la gente del pueblo escogido, de la promesa. Y esto acá, si uno cree eso, acá uno puede hacer una relación, ¿no? Y es que, de nuevo, la humanidad empieza a hacer lo que es incorrecto. Y es toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, ¿no? Entonces, toda la humanidad, todos los hijos de los hermanos, de los tres hermanos, se unen. Entonces, si decimos que se unieran los hijos de Set y los hijos de Caín era malo, acá es lo mismo, porque ahora está Sem y Jafet como la simiente prometida y la bendición de la simiente prometida compartida, representando el reino de Dios. Y Cam como la simiente de la mujer, el reino de los hombres y el reino de la serpiente, representando la rebelión contra Dios. Se unen de la misma forma, pues entonces es lo mismo que pasó antes del diluvio. El problema todavía no ha sido solucionado. Y esta es una realidad triste. Porque vieron una sección desierta y en vez de dividirse en civilizaciones y dividir los reinos como Dios ya de alguna forma ha estado establecido en Noé con la maldición a los reinos y no solo a Cam. Y que un reino serviría al otro reino. Eh, Vemos que hacen todo lo opuesto, y es que se establecen en un lugar y todos viven y todos hacen como una comunidad universal de humanos en un lugar. Y eso no es lo único malo, o sea, ya comparándolo con ese pasaje, si uno toma esa posición de los Nefilim y la unión de los hijos de la mujer y los hijos del hombre, esa es una conexión que se puede hacer. No todos tienen esa posición, entonces no podemos decir que esto es una realidad, pero si se tiene esa posición podemos hacer esa relación.
¿Y qué pasa? No solo se unen, sino que se unen y todos son rebeldes. No hay nadie. Si en la época no había uno, aquí no hay nadie. Todos, absolutamente todos, viven en rebeldía contra eso. ¿Qué pasa? Después de que se reúnen, dicen, y dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los cielos, y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Entonces ellos dicen, Dios tiene un plan, entendemos, porque de no, yo creo que no sabemos cuántas generaciones pasaron realmente, pero sea lo que, cuántas generaciones hayan pasado, el mensaje ya sea por Noé, porque Noé vivió muchísimo tiempo y Noé probablemente todavía existía en esta época, o vivía en esta época. La realidad del mensaje, la realidad del diluvio, todo lo que se había hecho, cómo se había salvado a la humanidad, todo eso estaba ahí. Y la respuesta de ellos, curiosamente, no es obediencia, sino rebeldía. Entonces dicen, ya ni siquiera vamos a fabricar como antes de unas estructuras un poco débiles, vamos a hacer unos ladrillos y vamos a hacer una mezcla de asfalto. eh, y vamos a hacer una estructura sólida, firme, que nadie pueda derrumbar, ¿no? Y acá vamos a ver, y no vamos a tener enemigos porque nadie va a poder contra nosotros. Es básicamente la rebelión del hombre en su máxima expresión. Vamos a ser impenetrables, vamos a hacer nuestra ciudad. Y podemos llamar que esto es la realidad de la ciudad de Dios versus la ciudad del hombre, porque acá ya tenemos esta torre que se llama la Torre de Babel, que va a ser el símbolo de Babilonia, ¿no? Y de la rebelión del hombre. Entonces acá ya vemos lo que podemos llamar la ciudad del hombre. Llenos de confianza, llenos de orgullo, dicen, vamos a hacer lo que queramos. Y Dios no se va a quedar callado. Entonces, de la misma forma que Dios expulsa al hombre, ¿no? Dios en esa conversación trinitaria toma la decisión de crear al hombre, de expulsar al hombre, de inundar la tierra, toma una nueva decisión trinitaria. Dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que han edificado los hijos de los hombres, y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer se les será imposible. Y esto no quiere decir que el hombre pueda hacer lo que quiera y que no va a tener consecuencias, sino que esta es la realidad de ese momento. Toda la humanidad vivía como una sola. Había una sola humanidad que todos hablaban y se comunicaban y todos, absolutamente todos, estaban en rebelión contra eso. Entonces podemos decir que la ciudad del hombre era lo único que existía. El reino de Dios no está por ningún lado. Entonces no hay quien se les oponga. No está la enemistad cósmica que Dios estableció y eso es malo. Esto es una advertencia de castigo, ¿sí? De la misma forma que antes de cada hecho enorme, ¿no? Hay una relación, eh, hay una conversación divina, una conversación trinitaria, lo mismo va a pasar acá, ¿no? En estos cuatro sucesos grandes, Dios va a ser el último cambio que vamos a experimentar en nuestra época y que a muchos no les guste, es que no nos vamos a entender todos a todos. Y si queremos entender a gente, a veces nos toca aprender un nuevo idioma, una forma de hablar. Para todos no es fácil. Pero de nuevo, no hay que ver Génesis como fábulas de, oh, esta es la lección de cómo, esta es la historia de cómo los hombres aprendieron idiomas, o por qué hay tantos idiomas. Esta es la realidad de la ciudad de Dios versus la ciudad de los hombres, el reino de los hombres. Y cómo Dios tiene que intervenir para poder preservar y establecer su reino finalmente, a pesar de la humanidad tan rebelde que, viendo y entendiendo la misericordia divina en el diluvio, todos toditos se unen contra Dios. Y acá es donde veo finalmente que Dios salva a la humanidad de su rebeldía. Así como Dios salva a la humanidad de su rebeldía, expulsando a Adán y Eva del jardín, porque no es bueno que ellos estén en el jardín y coman del fruto, así como Dios destruyó la humanidad para poder hacer una nueva creación, para poder establecer su plan y su reino y salvar su reino y establecerlo finalmente con Jesús. De la misma forma, Dios salva a la humanidad de su rebeldía, esta vez separándolos. Y dice, esta es la conversación trinitaria. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad.
¿no? Entonces Dios los salva de la rebeldía última, y es que ganó una ciudad, todos en rebeldía contra Dios y todos sean condenados. Dios, curiosamente, tiene que intervenir hasta en eso, porque incluso con la promesa, incluso con la realidad divina, incluso con la transmisión de revelación divina, el hombre va a vivir en rebeldía. Realmente es increíble como tan cercano al diluvio, cuando todavía probablemente los testigos y los testigos oculares del diluvio estaban con vida, y esa realidad, y el mundo estaba prácticamente, entre comillas, nuevo, y todo era tan diferente, y todo esto estaba ahí presente para ellos no les importa. Es lo mismo que podemos decir, vemos hoy en día, ¿no? A tan poca gente le importa la realidad de la condenación, de la ira de Dios. Prefieren vivir en rebeldía contra Dios, prefieren vivir y formar la ciudad del hombre y vivir en rebelión contra Dios, que hacer lo que es correcto y someterse al gobierno de Dios. Realmente es increíble la rebeldía de la humanidad. Y finalmente, vamos a ver cómo Babel se vuelve el símbolo de la rebeldía humana y la misericordia de Dios. Por eso esta ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Y Babel, curiosamente, significa confusión, ¿no? O la confusión de sonidos, o la confusión de voces. Entonces, esta ciudad va a representar lo que les dije, ¿no? Va a representar y hacer la representación de tanto lo que lo que puse en el contexto, ¿no? La rebeldía del hombre contra Dios, y eso lo vemos en que construyen la ciudad, ¿no? Y viven en rebeldía contra Dios. Y también, y por eso pongo en la sección de la misericordia, y es porque Dios tuvo misericordia de la humanidad. Y fue fiel a su promesa, a pesar de que nosotros no hicimos nada de lo que debíamos. Dios nos salvó, y Dios salvó a Adán de su propia condenación, a Adán y Eva de su propia condenación, y desde ahí, desde el diluvio lo salva, y no solo lo salva el diluvio, sino lo salva de su misma rebeldía. Y con la confusión de lenguas viene la dispersión de la humanidad en diferentes reinos, como debía ser. Y con esa dispersión de diferentes reinos vienen diferentes civilizaciones, que todo es parte del plan de Dios para restaurar la humanidad en Jesús. Y acá es donde por eso se llama esta sección de la teología bíblica Reino Salvado. Porque Dios salva a su pueblo no solo del diluvio, que es algo que es principal en esta sección, sino incluso Dios salva a la humanidad de sí mismo, así de su rebeldía. Y gracias a Dios se dividieron las lenguas, porque si no se hubieran dividido estaríamos todos perdidos en Babel y abrazaríamos Babel. Y eso es lo que hacemos por naturaleza, ¿no? Nosotros siempre buscamos y tendemos a ir en rebeldía contra Dios por naturaleza. Y Dios es quien nos salva, así como salvó a Noé y su familia del diluvio, la humanidad de su rebelión dispersándolos, así nos salva hoy en día de nuestros pecados y de nuestra rebeldía, dándonos un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Y con eso finalmente, sí, Karina. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Pues es que me ha aclarado muchísimo esto que estás explicando porque, pues si uno piensa en antes del diluvio, pues uno ve claramente pues, que la gente estaba en pecado terrible. De hecho, la Biblia es muy enfática en mostrar esto, pero yo veo algo acá como más sutil, porque uno dice, bueno, estaban todos juntos, no se están matando ni haciendo cosas terribles como lo que uno leía antes de que viniera el diluvio. Y uno a veces se puede confundir, bueno, lo digo por mí, que uno dice, bueno, porque Dios le pareció esto tan terrible, ¿no? Como tan, que hizo esta intervención y bueno, todo esto. Y con esta explicación comprendo de que, o sea, ellos eran conscientes de una orden o de una, sí, digamos, de una orden de Dios que tenían que dispersarse y hacerlo de cierta forma. Y la verdad me aclara mucho porque yo leía y a veces como que no comprendía cuál era como el grave error o la gran desobediencia, porque a mí yo decía, pero esto era como hasta chistoso pensar que ellos iban a llegar hasta el cielo haciendo una torre, o sea, me parecía como fuera de, como algo exagerado. Y ver la reacción de Dios hacia eso a veces me confundía un poco, pero ya entiendo un poco más y no sé si estoy comprendiendo bien, es que todo está en esa indicación desde la parte de
o esa bendición y esa maldición que vino de parte del postrer Adán, que en este caso es Noé. Y bueno, no sé si estoy comprendiendo bien, si ese fue realmente la desobediencia, pues no sé si es que eso como tal o hay algo más que no he entendido de esa cuestión, sí, porque es que en apariencia uno no lee como cuando uno ve antes del diluvio que uno lee, no, y la gente había como una unión extraña que a Dios les agradó, que los hombres se mataban, que eran violentos y uno como que no lee eso como tal. Entonces no sé si estoy entendiendo ahí la explicación. Muchas gracias por la intervención, Karina. Y sí, eso es exactamente lo que estaba ahí, ¿no? Entonces, no solo está la maldición y la bendición por parte de Adán como figura representativa y cabeza representativa del pacto, que es el mismo pacto adámico con esta nueva condición de no condenar a la humanidad por agua. No es no condenarla, sino no exterminarla con agua. Sino también está así, o sea, todo eso recordando y entendiendo que ahora no es como un nuevo Adán y Adán es como el hijo de Dios y el siervo rey de Dios. Entonces tiene esa autoridad que le ha sido dada para poder dar y promulgar ese tipo de, podemos llamarlos edictos reales, ¿no? Entonces sí, claro, no solo Sem, Can y Jafet tenían que entender eso y obedecerlo, sino también todo lo que era el pacto ánico antes, de vivir bajo el gobierno de Dios, de buscar obedecer y establecer el reino de Dios bajo obediencia a la revelación divina, el que por más limitada que fuera existía y como vemos existía a tal punto que podemos decir que la salvación de los gentiles ya había sido prometida en este momento. Eh, Sino que hacen todo lo opuesto y se unen y forman una sola civilización y una ciudad que para ellos es impenetrable. Ya no pueden dividir los reinos, sino que todos se alían en rebeldía contra eso. Entonces, esa es la realidad. Y esto es lo que vamos a ver, como te digo, ¿no? Finalmente en Babel y en Jerusalén, en esa batalla cósmica que termina en Apocalipsis, porque Babilonia y Jerusalén pelean en Apocalipsis, ¿no? Eh, y uso curiosamente el lenguaje de la ciudad de Dios. Para los que conocen a Agustín, él escribió la ciudad de Dios. Y no trata todos estos temas en detalle, pero trata esta realidad de la ciudad del hombre versus la ciudad de Dios, que existía en la época de Agustín, existe en la época de Noé y existe en nuestra época. El reino de Dios y el reino de los hombres están en enemistad constante, como está prometido en el jardín con la calle del hombre y hasta en nuestros días, ¿no? Pablo mismo lo dice, que qué comunión tienen la luz y la oscuridad. Jesús y Belial. Esa enemistad todavía sigue en nuestros días. Nosotros no debemos tener comunión con el mundo, nosotros no debemos buscar aliarnos con el mundo. Siempre que la iglesia ha disfrutado de comodidad, curiosamente, ha llegado a su punto de sincretismo y de mundinalidad. eh, y eso es malo, porque cuando nosotros nos aliamos con el mundo y nos abrazamos el mundo, nosotros estamos haciendo lo opuesto a lo que Dios nos está mandando. No solo aquí, sino en el Nuevo Testamento. Nosotros somos la ciudad de Dios, somos el reino de Dios, nosotros debemos ser luz, no oscuridad. Cuando nosotros nos hacemos sincretismo y nos aliamos con el mundo, vivimos con el mundo y nuestros mejores amigos son del mundo y nuestra vida es del mundo y vamos a los bares y vamos a las fiestas y bailamos y no hay distinción entre nosotros y la humanidad, nosotros no estamos reflejando el reino de Dios. Eso es rebeldía, eso es desobediencia. Por más de que nos guste, vivir bajo el gobierno de Dios es, como diría Jesús, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Nosotros ya no vivimos bajo el reino del yo y lo que yo quiero. Nosotros tenemos que negar todo lo que sea necesario para hacer que la realidad del reino de Dios en nosotros sea manifestada. Pero sí, muy buena parte, Karina, y realmente sí, esto es lo que pasa. Y acá Dios puede haber condenado al hombre de nuevo, como lo hizo en el diluvio, pero no lo hizo. Antes tu misericordia y si lo separó, y a través de esas separaciones que vamos a conocer este hombre en la siguiente sección, que se llama Abraham, de una civilización de todas las que se separaron de esto. De acá salimos nosotros, de acá salen nuestros ancestros, y es misericordia divina que haya salvación para nosotros, a pesar de que nosotros en serio, por naturaleza, preferimos la rebeldía a la obediencia. Muchas gracias por el aporte, Karina, muy bueno. ¿Alguna otra pregunta?
No, ahí está ahí. Perfecto, muchas gracias. Y con eso terminamos esta sección del Reino Salvado. Eh, Definitivamente, a medida que haya el tiempo, vamos a tener que alterar la tablita, pero entonces acá tenemos la continuación. El reino creado como rey Adán, el pueblo de Dios eran Adán y Eva, la relación pactal era el pacto adánico, la cabeza pactal era Adán, el territorio era Adán. Ahora tenemos el reino conservado, la simiente de la mujer siendo la continuación del rey, o sea, Set y sus descendientes, el pueblo de Dios siendo Set y sus hijos, y podemos acá hablar de la gente que es por fe, ¿no? El pueblo de la fe, acá están, el pacto ánico ahora es quebrantado, la casa pactal sigue siendo Adán, pero ahora el territorio no es un lugar particular, sino es toda la tierra. Acá en el reino salvado, finalmente es donde estamos en este momento. Vemos que la simiente de la mujer continúa. El rey es Noé y de Noé a Sem, ¿no? Entonces este rey que era Adán y el rey prometido ahora es por Set y ahora es por Noé y a través de Noé por Sem. La simiente de la mujer, el pueblo de Dios siguen siendo los descendientes de Sem, los descendientes de la promesa. Y acá podemos decir que también los descendientes de Jafet que habitan en las tiendas de Sem, ¿no? La gente que comparte las bendiciones de Sem. De nuevo, toda la humanidad que vive por fe. La relación pactal es el pacto noético, que como vimos es un nuevo pacto adánico, restaurado, pero que tristemente como el primero ha sido quebrantado. Vemos como de cabeza pactal a Noé, que es como Adán, no un nuevo Adán, y por eso incluye a Adán ahí, porque ese tema de un nuevo Adán, de una nueva cabeza de toda la humanidad, siempre está presente hasta Jesús, y el territorio es la tierra. Entonces acá vemos como todo esto sigue una continuación, sigue un flujo, y el reino de Dios sigue mostrándose en todo esto, y esto se va a desarrollar y desarrollar y desarrollar hasta Jesús. Ahora vamos a entrar inicialmente al reino prometido. Y el reino prometido empieza con una figura que para todos nosotros de alguna forma tiene que ser familiar, porque a este Señor lo nombran en todo lado, en el antiguo, en el nuevo, por donde sea que exista, este Señor es importante y es un hombre que vamos a conocer que se llama Abraham. Entonces, Dios llama a Abraham, un pagano, como todos nosotros ya ha pasado bastante tiempo desde que la humanidad se revela y Dios tiene misericordia de ellos. Y acá voy a empezar con esta relación que creo que es importante y es entender cómo toda esta continuidad nos va a mostrar quién es Abraham y por qué Abraham es importante. Entonces, lo primero que va a hacer es mostrar esta diapositiva y es mostrar a Abraham como un nuevo Adán. Porque esa es la intención de Moisés y por eso Abraham es importante. Porque Abraham no solo es la cabeza representativa más importante después de acá, porque a través de él viene la promesa desarrollada. Hasta ahora entendemos la simiente de la mujer, hasta ahora entendemos el reino de Dios y la promesa de salvación, pero acá en Abraham es por primera vez donde se desarrolla. Pero primero tenemos que entender a Abraham como un nuevo Adán, porque hasta que no entendemos eso, no vamos a poder entender la importancia, porque Abraham es la cabeza de lo que va a ser el pueblo de Dios. Finalmente, no vamos a entender cosas, por ejemplo, como Mateo 1, cuando dice hijo de David, hijo de Abraham. Eso no es algo que deberíamos ignorar. La gente que leía eso en el primer siglo, cuando leía Mateo, eso era algo loquísimo. Decir Jesús es el Mesías, hijo de Abraham, hijo de David, eso era un hecho histórico increíble, inigualable. Eso sacaba a la gente de sus sillas a leer eso, porque eso nos cuenta que esta promesa, que empieza en Abraham, ¿sí? Porque no dice hijo de Noé, hijo de Adán, no, dice hijo de Abraham. Entonces esta persona va a ser importante por todo lado donde lo miremos. Para entender lo que es la fe nos van a mostrar el ejemplo de Abraham. Para entender lo que es la justificación por fe nos van a hablar de este señor Abraham. Para entender las promesas de Dios nos van a hablar de este señor Abraham. Para entender el reino de Dios nos van a hablar de este señor Abraham. Para entender la importancia de Jesús nos van a hablar de este señor Abraham. Entonces Abraham está por todo lado. Es imposible ignorarlo y es probablemente uno de los, si no el que más vamos a estar en tiempo estudiando hasta el nuevo pacto que va con Jesús. Y el nuevo pacto sí va a ser una parte de clases bastante largas porque es un pacto que debemos entender y estudiar muy bien. Pero entonces lo primero que vamos a hacer es entender a este Señor como un nuevo Adán. ¿Y cómo lo entendemos? Relacionando estos tres pasajes, ¿no? Y los días de Adán después
de haber engendrado a Set fueron 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Y si bien recordamos, los únicos hijos que se nos mencionan de Adán son Caín, Abel y Set. Entonces por eso recalco a Set, ¿no? Porque entonces sabemos y entendemos que Caín es el malo, el rebelde, que Abel es el justo que mató Caín y que Set es el sustituto de Abel, ¿no? Entonces se nos nombran tres hijos de Adán. Luego Noé tiene tres hijos y se nos nombran en este orden: Sem, Cam y Jafet. De la misma forma que se nos nombran tres hijos de Adán, que tuvo muchos, esta vez solo se nos nombran tres hijos de Noé, porque él sí solo tuvo tres. Y de estos tres se nombran en este orden. Y cuando vamos a Génesis 11:26, antes de Génesis 12:1, que es el llamamiento de Abraham, nos dice que Taré, y bueno, acá antes de esto está otra genealogía que existe para que hagamos estas conexiones. No existe para darnos, como les había dicho antes, una historia exhaustiva de la humanidad y cómo eran los seres humanos y contemos para ver cuántos años tiene la Tierra. Ese no es el propósito es hacer estas conexiones. Y antes de eso nos dice Abraham, Nacor y Harán. Y los pone en este orden para que en la mente del lector relacionemos Sem, Abraham. Y cuando relacionamos a Sem, lo relacionamos con Noé, lo relacionamos con Set. Y luego lo relacionamos con Adán y luego lo relacionamos con la promesa. Entonces, Abraham como Noé va a ser un nuevo Adán. Entonces tenemos al primer Adán, que es Adán, al segundo Adán, que es Noé, segundo Adán, y al tercer Adán, que es Abraham. Entonces hay hasta Jesús 5 Adanes, podríamos decirlo. Entonces está el primer Adán, Noé, Abraham, que es el tercer Adán, Israel, que es un Adán corporativo, David, que es el quinto Adán, y después está Jesús. Pero bueno, eso lo vamos a ver más en detalle con cuando avancemos más. Lo curioso es que cuando conocemos el primer Adán, él es sin pecado, ¿sí? Recién creado, hecho a la imagen de Dios, una criatura hermosa, la corona de la creación. Cuando conocemos a Noé, curiosamente, siempre se nos habla de la justicia de Noé, ¿no? No es hasta que se emborracha que se nos habla de lo que podemos decir de su maldad y de su pecado y de su desnudez. Pero cuando entramos a Abraham, vemos a un personaje totalmente diferente a esos dos. ¿Alguien puede leer, por favor, Josué 24, 2 y 3? Josué 24, 2 y 3. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Muchas gracias, Karina. Qué curioso el llamado de este hombre, porque nos dice cosas importantes como Abraham y su padre y su familia servían a otros dioses. Noé no servía a otros dioses. Noé, como Adán, el arrepentido, y como Adán, el prearrepentido, servían a Yahweh, ¿no? Esta es algo que podemos entender del primer Adán y del segundo Adán. Pero del tercer Adán no. Abraham, cuando fue llamado, era un pagano. Era un adorador de dioses extraños, era un caldeo y adoraba y servía a los dioses caldeos. Dios va a ser de un pagano el símbolo más importante, no solo en lo que vamos a conocer como el judaísmo, la persona más importante para el judaísmo, sino una figura vital para el cristianismo y para el islamismo. Las tres religiones monoteístas de la actualidad tienen sus raíces en este señor, ya sea por descendencia física, que es el judaísmo eh, y el islamismo, ¿no? Y el islamismo, y por fe, que es el cristianismo.
todas las tres religiones monoteístas vienen de un pagano que era un politeísta. Esto es una cosa asombrosa. Dios puede hacer de una persona como Abraham un pagano, como todos nosotros, incluso a niveles que nosotros no hemos llegado a tener, ¿no? Tal vez nosotros no siempre hemos tenido la eh, tradición religiosa para orar dioses politeístas, eso en nuestra época ya está casi que extinto, sigue habiendo gente que vive una fe politeísta, pero ya casi eso está casi que extinto, pero Abraham no. Entonces, hay una distinción entre los primeros dos Adanes y el tercer Adán que es increíble, pero al mismo tiempo hay una promesa y una continuación que no hemos visto en los otros dos. Porque Dios ya está llamando a un pecador que es un pecador descarado, un rebelde descarado, un adorador de ídolos y de dioses paganos, a ser el elegido para mantener y llevar la promesa que va a culminar en Jesús. Y ahora sí, nos devolvemos al llamado de Abraham. Y vamos a simplemente leer un poco y ya la siguiente clase, que es hasta dentro de 15 días, vamos a continuar con esto que es el reino prometido eh, y la promesa de Dios a Abraham, ¿no? Entonces, este es el llamado. Dios coge un pagano y este es Yahweh de nuevo, ¿no? Curiosamente, como leímos anteriormente, eh, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob lo conocieron por este nombre, pero Moisés quiere darnos continuidad a todo ese tema del reino de Dios y el Señor y el Dios del pacto y la salvación. Le dice un hombre, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en este llamado vamos a ver un montón de cosas, especialmente cuando los veamos a los ojos del Nuevo Testamento, ¿no? Pablo va a citar este pasaje para hablar de la salvación de los gentiles. El lector de Hebreos nos va a hablar de este pasaje para mostrarnos la fe de Abraham, el gran héroe de la fe. Pero si empezamos simplemente por lo que Dios le manda, es algo increíble. Porque, recuerden, este es un pagano. Nunca nos dice Dios cómo lo llama. Esto puede haber sido una voz audible, esto puede haber sido un sueño, esto puede haber sido una visión, esto puede haber sido de todo. Porque no sabemos, no nos dice, solo nos dice que le dijo. Esto no quiere decir que sea una voz audible necesariamente. Pero esto es algo muy curioso. Decirle a un pagano, como sea que fuere, sal de tu casa, de tu familia, en una sociedad de todas las civilizaciones patriarcales primitivas, donde la familia era básicamente la estructura fundamental de la civilización, ¿no? Las familias formaban clanes y los clanes eran las civilizaciones que se mantenían, se protegían los unos a los otros, combatían si era necesario, atacaban si era necesario, todos como familia, ¿no? Entonces las familias llegan a formar clanes y esos clanes civilizaciones y esas civilizaciones eventualmente lo que conocemos como reino. Esto es un mandato gigante, ¿sí? Es decir, abandona todo lo que tienes, todo lo que eres, tu identidad, tu familia, abandona tu clan a una tierra que yo te mostraré. Acá todavía no le está especificando a qué tierra. Eso es como si yo les dijera, vaya, venda todas sus propiedades y venga conmigo a una tierra que yo le voy a mostrar. Confía en mí. Si acá no podemos empezar a ver a Abraham, el padre de la fe, no entiendo dónde lo podemos empezar a ver. Esto no es un llamado fácil de seguir. De la misma forma que el llamado de seguir a Jesús no es un llamado fácil de seguir, este no es un llamado fácil de seguir. Ir, entre comillas, ciegamente, a decirle a un lugar que no conozco y abandonar todo lo que soy, mi identidad, mi protección, en una civilización bastante primitiva, era un hecho grandísimo. Y por eso yo creo que, como vimos en la clase
del pacto ánico y el nombre Yahweh. Por eso creo que él se les revela a Abraham y sus descendientes como el Dios Todopoderoso. Porque se necesita un Dios Todopoderoso para poder cumplir estas promesas. Y entonces le dice, listo, tú vas a abandonar todo lo que tú tienes, vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar y haciendo eso te vas a hacer una nación grande. Y te bendeciré. Y esta bendición podemos ver como esa tradición de bendición eh, de Adán a Set, de Set a Noé y de Noé a Sem. Engrandeceré tu nombre. Entonces no solo hacer una nación, sino hacer una nación que todos conozcan. Y esto lo vamos a ver cumplido de muchas formas. Pero finalmente creo que ya, si nos vamos a la realidad tipológica escatológica, esa es la nación del reino de los dioses. Y es la más conocida, ¿no? El cristianismo es conocido en todo lado, ya sea para bien o para mal. El cristianismo hoy en día es conocido. Y serás bendición, ya estudiaremos exactamente qué significa esto, porque esto es una cosa loca. ¿Cómo uno es bendición? ¿Cómo yo veo un lugar a ser bendición? Y esto es un imperativo. Entonces, imaginen que yo le diga a alguien, sea bendición, vaya a ese lado y sea bendición. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué instituye todo eso? Este pasaje es el principio de todo lo que va a ser cumplido en Jesús y esto es algo lleno y cargado de significado. Finalmente le dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, ¿no? Entonces, como de alguna forma encontramos a Dios teniendo misericordia de Caín y diciéndole al que te mate, sí, vendrá más castigo, a pesar de que lo maldice. Ahora la protección y la bendición absoluta divina y la maldición absoluta divina serán a través y por este hombre. Y finalmente, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solo tu familia, no solo tus descendientes, sino, como diría Pablo, ¿no? La promesa vino antes que la ley. Y la ley que viene 430 años después no anula la promesa. Este es el fundamento de todo lo que vamos a ver cumplido en el Nuevo Testamento y la importancia de Abraham. Solo no quiero entrar en detalles porque quiero ver por lo menos unidades de texto. Por eso uno lo tengo dividido en tres, creo que ya les da pista de cuál es, cómo lo vamos a estudiar. Pero no quiero entrar y perder los detalles porque esto es bastante profundo y hay bastantes preguntas que hay que resolver en este pasaje. Pero una introducción básica a lo que es Abraham y cómo él siendo un pagano es elegido por Dios para ser el primer Adán. Acá ya tenemos lo que podrían llamar la teología bíblica de elección, ¿sí? Porque Dios escoge a un pagano, Dios no escoge a un santo, Dios no escoge a gente que le sirva y vamos a ver que hay gente que le sirve. Vamos a hablar de este señor misteriosísimo que es mencionado solo dos veces en la Biblia, el señor Abimelech, que es el rey de la ciudad de Salem, que esa es Jerusalén, es un rey sacerdote de Yahweh, pero él no llama a Abimelech. Ah, perdón, no, ese no es Abimelech, es Melquisedec, lo siento, Melquisedec. Él no llama a Melquisedec, que tiene un nombre rarísimo también, que es rey de justicia, eh, sino llama a un pagano. Entonces, acá vemos que Dios escoge no al que es mejor, no al que se lo merece, no al que lo busca, sino Dios escoge a quien Él escoge. Y de aquí en adelante, si ustedes quieren ver la elección divina, pueden ver a Abraham, pueden ver a Isaac, pueden ver a Jacob, pueden ver a Israel, porque todo el tiempo Dios va a hablar de elección con este hombre y sus descendientes, eh, que van a ilustrar todos los autores del Nuevo Testamento para hablar de la elección divina. Porque no estamos hablando de alguien que se lo merece o alguien que hizo algo bueno. Dios escogió a quien Dios escogió para cumplir sus propósitos y a través de este hombre viene el Mesías. Y a través de este hombre viene Israel, que también es un pueblo escogido, no por mérito propio, sino hasta incluso Dios va a hablar de ellos como la peor de las naciones, o la más pequeña de las naciones. No los escoge por nada que ellos puedan haber dado o aportado a Dios, al contrario, Dios escoge a quien Dios escoge. Y si pensaban que la elección no está en el Antiguo Testamento, con Abraham y de Abraham en adelante, elección hay por todo lado. Y
Aquí al menos terminamos el tema por hoy. Y las siguientes semanas, bueno, de hoy en 15 nos veremos estudiando la vida y la promesa que Dios hizo a este hombre. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Una pregunta sobre, pues, Melquisedec. Él es una figura como Cristo bendiciendo a Abraham, es algo así, es que yo he leído como... Melquisedec era un rey real que vivía en la época de Abraham, pero es una figura muy misteriosa que, como te dije, solo se menciona dos veces en la Biblia. Una en Génesis hablando con Abraham y la otra en un salmo que es el En el salmo más Salmo. citado en el Nuevo Testamento. Eh, un salmo mesiánico, un salmo que habla del rey coronado y curiosamente para entender a Jesús es que es el pasaje más citado en el Nuevo Testamento. Hay que entender quién es este hombre. Sí es una tipología cristológica, es decir, es una persona que representa en el futuro a Jesús, pero no es Jesús. Eh, no es ni siquiera Dios o el... Por ejemplo, Moisés va a mostrarnos a veces personas que simbolizan y representan a Dios humanamente, pero Melquisedec no es una de esas personas. Melquisedec es una persona real, no es una teofanía, no es Dios representado Ok. ante a través de un hombre, es un rey literal, pero un rey muy misterioso. Descendiente de Sem, definitivamente, ¿no? Después de todo, la ciudad se llama Salem, y todo eso va relacionado con alguien que, de alguna forma, ¿no? Como Job, postdiluviano, después de la separación, sirvió a Dios hasta el punto de establecer la ciudad y el reino que habitaría después de Israel. Eh, pero sí, muy misterioso. Lo que sabemos de Melquisedec es lo mismo que sabemos que eran personas de fe, creyentes verdaderos. Uno era un rey, pero más de eso no sabemos. Eso es importante porque a veces uno a veces duda, dice, bueno, si era un personaje como tal, un hombre, o era no sé, una forma en que Dios se manifestó y no, es cierto. Sí, no, no era una forma en la que... Pero sí, claro, no sabes, es que es un personaje muy misterioso. Muy misterioso. Solo aparece en un momento y David, en la poca revelación que tenemos en Melquisedec, escribe un salmo mesiánico y dice cosas como te haré sacerdote como bajo la orden de Melquisedec. Eso es loquísimo. Porque David escribe Sí, un salmo basado en ese pasaje y nos dice va a venir un Mesías que es rey y sacerdote como Melquisedec, de la orden de Melquisedec, no de la orden levita, sino de una orden especial que existía sí, antes lo de de los Aarón. levitas. Eso es loquísimo. Y curiosamente todo eso sucede antes del pacto abrámico, porque eso sucede en Génesis 14, el pacto abrámico sucede en Génesis 15. Entonces todo eso es como muy curioso y lo estudiaremos todo, Dios quiera, en las siguientes semanas. ¿Alguna otra pregunta? Una curiosidad, eh, siempre hay preguntas como, bueno, ¿y la gente cómo se salvaba antes si Cristo no había ido a la cruz para redimirlos? Y pues lo que veo es que personas creían fielmente en la promesa del Mesías, ¿no? Desde la promesa que se le dio a Adán y a Eva de la descendencia de la mujer. O sea, por lo que veo de Melquisedec había gente totalmente creyente, ¿no? Entonces esa era, eso, o sea, esa igual cuando uno va a ver la parte donde Dios le dice a Abraham que por su fe ha sido contado por justicia, igual eso ya, aunque no hubiese estado escrito en la Biblia, ya aplicaba para otras personas, ¿cierto? Sí, claro. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con Abel, lo hemos visto con Adán y Eva. Creer en la revelación, o sea, primero arrepentirse de sus caminos, porque eso es lo primero que hacen Adán y Eva, por ejemplo. Ellos dejan su rebeldía y empiezan a someterse a la autoridad divina. ¿Cómo? Teniendo hijos, siguiendo la promesa, agradeciéndole a Dios por sus hijos, creyendo que Dios es el que provee el hijo de la promesa, viviendo bajo el gobierno de Dios. Y eso lo vemos en, por ejemplo, la tradición de revelación divina que va de los hijos de Set hasta Noé, que es un hombre que cree en la revelación divina y vive bajo el gobierno de Dios y obedece a Dios. Eh,
todo eso existe. Ahora, no necesariamente en el Mesías, porque cuando hablamos de Mesías ya estamos hablando de un ungido, ¿no? Eso se desarrolla después en Israel, pero sí creían en la promesa de un Salvador y en Dios como el proveedor de la salvación. Y así eran salvos. Definitivamente, como hablamos en la primera clase, esto es una revelación progresiva. Entonces luego nos dan más detalles. Luego nos dicen es un hijo de Abraham, luego nos dicen es un hijo de David. Luego los profetas nos dicen es un rey de paz, es un hijo de una virgen. Luego nos dicen va a entrar en un burrillo, en un asno a Jerusalén. O sea, nos dicen que viene de él, ¿no? Ok. Entonces todo eso se va revelando hasta que llegamos y dice Jesús, y Jesús dice, los autores del Nuevo Testamento empiezan a decirnos, Jesús cumplió esto, Jesús cumplió lo otro, Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro. Y uno queda, wow. O sea, Sí, realmente todo lo hizo, o sea, todo lo cumplió. Pero sí, así es como la gente lo salva, por fe. De la misma forma que nosotros hoy en día somos salvos, justificación solo ha habido por fe. Y sigue habiendo por fe. gracias. De nada. ¿Algo más? Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a todos por las clases. Si tienen dudas, si necesitan recursos para algo, pueden escribirme a mí, al WhatsApp o al curso de recursos hermenéuticos. Si quieren profundizar en algo, nosotros les proveemos recursos. Hay un drive con libros de teología bíblica, con algunos comentarios de Génesis para que lean. Y si leer eso les da preguntas, pueden escribirnos o anotarlas para la siguiente clase. Entonces nos veremos, como dijimos, en 15 días. Entonces, que tengan una feliz Semana Santa, que descansen, que si se van de paseo disfruten. Eh, Quedamos pendientes y atentos a cualquier duda que tengan. Bendiciones a todos y feliz fin de semana y feliz Semana Santa. Bendiciones, muchas gracias. Gracias. Gracias, Daniel. De nada.